Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Doy gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede de poder estar enlazados un miércoles más para desempeñar este hermoso privilegio que es hablar de la palabra del Señor. Esa palabra que cambia radicalmente nuestra vida, nos fortalece, nos ayuda y también nos guía bajo su voluntad. Y damos gracias a Él porque en su misericordia nos permite finalizar un día más. Yo sé que cada día pues trae su responsabilidad, de verdad, sus compromisos, pero con todo el Señor siempre nos sostiene, nos ayuda y nos da la fuerza para poder seguir y continuar en esta carrera. Dios bendiga a cada uno de los que se ha conectado y aquí estamos con la ayuda del Señor y vamos a aprender una vez más de su palabra. Vamos a abordar un nuevo tema, que es agradeciendo por todo. Cuando se trata de agradecer es un tema que me encanta bastante hablar sobre esto, porque cuando uno agradece la vida a uno le cambia. Cuando uno agradece cambia el ánimo, cuando uno agradece cambia la perspectiva de lo que vemos nosotros. Y pues no solamente decir agradecer, sino que la Biblia lo dice que hay que agradecer. Y si lo dice la palabra, que es la voz de Dios, es porque hace algo especial en nosotros. Y ahí les he compartido las láminas al grupo. Ahí pueden verlas cada una. Y al final tengo algo que el Señor puso en mi corazón hacerlo hace unos días atrás, por lo mismo que le digo que trato de organizarme todo con tiempo. Se los trabajé, lo he hecho con mucho amor, pero ese no lo he enviado todavía. Y ahí se los voy a compartir para que ustedes lo puedan trabajar. Hoy sí les voy a dejar tarea, pero una tarea que les va a ayudar un montón. Y más que hacerlo, es lo que el Señor vaya a enseñarle a través de esto. Así que un tiempo más adelante vamos a hablar sobre esa tarea que pues hay que ir día con día cumpliéndola para poder dar una aportación, el antes y el después, pero sobre eso vamos a abordarlo más adelante. Entonces, hablando de eso, de agradecer por todo, como seres humanos normalmente esperamos las grandes cosas para decir yo voy a agradecer, yo voy a ser feliz, yo voy a estar gozoso entonces. Pero las pequeñas cosas no se puede llegar a lo grande si no se empieza por lo pequeño. Y para llegar a lo grande siempre estuvo formado de esas pequeñas cosas que muchas veces pasamos desapercibidas, pero que todos los días pasan no una, ni dos, ni tres, pasan muchas, por las cuales usted y yo podemos agradecerle infinitamente a Dios. Y el día que nosotros tomemos ese hábito, esa disciplina, ese agradecimiento desde el corazón, nos vamos a sentir muy diferentes. Y vamos a avanzar, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:18, que habla sobre esto. Y vamos a buscar ahí en la palabra. Una vez más le dejo saber ahí que si no puede buscar las citas en este momento, puede buscarlas posteriormente. Ahí le queda la cita bíblica, también ahí están las láminas, para que le sirvan también un poco la explicación que he ubicado a cada una. Y 1 Tesalonicenses 5:18 lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sé que en otras ocasiones hemos leído este versículo cuando se trata también de temas que hemos abordado. Y cuando dice dad gracias en todo, es todo. Y para nosotros que estamos en el Señor, sabemos que aunque las cosas para nosotros no estén bien, para nosotros no sean justas, para nosotros no sea el momento, para Dios sí lo es. Y cuando nosotros venimos y aún cuando hay lágrimas,
cuando no hay como aquel alineamiento de nuestro deseo a la voluntad de Dios. Pero aún ahí darle gracias a Dios, le estamos diciendo, es que es tu voluntad, Señor, la que me guía. Y tu voluntad nunca va a ser inferior a lo que yo quiero, sino al contrario, la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, la misma palabra dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando es para bien, es que en el momento no se entiende. Pero después de eso hay un cambio en usted y en mí, que el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero fue necesario que pasara eso. La fortaleza humana que desarrollamos no se desarrollan sin haber pasado una adversidad. Entonces, cuando venimos y le damos gracias al Señor, entendamos o no entendamos, estamos haciendo su voluntad. Y hacer su voluntad siempre nos va a traer bendición. Siempre nos va a traer su mirada de amor hacia nosotros. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces aquí nos está diciendo la palabra, no dice las pequeñas cosas nomás, no dice solo las grandes, no, todas. ¿Sabe por qué? Porque todas son un milagro, mi hermano y mi hermana. Todo, absolutamente todo es un milagro. Sabemos que hay cosas que nosotros sabemos enteramente que Dios las formó. Pero lo material, lo transformado también Dios lo creó. ¿Sabe por qué? Porque es el elemento que estaba, que se transformó, que se cambió, Dios lo creó. Entonces hasta el plástico podemos ver, no eso lo modificó un hombre, lo hizo un hombre, pero no, eso vino de cosas que Dios creó y el hombre lo que ha hecho es transformarlo. Entonces todo, absolutamente todo es un milagro porque nosotros no lo podemos hacer, lo hace Dios. Y muchas veces nosotros decimos respirar es un milagro y es cierto, pero no solamente respirar, ver, contemplar, percibir, todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, es un milagro de Dios, es la mano de Dios que lo ha creado. Entonces, por eso es esencial que agradezcamos en todo. Vamos a leer también Colosenses 3:17, que dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En un versículo el Señor nos está enseñando a agradecer siempre. En el otro nos está diciendo que aunque el poder de Él se manifiesta en nosotros, nunca nos vayamos a sentir que somos nosotros. Nunca vayamos a sentir que lo hicimos porque nos preparamos, que lo hicimos porque somos los mejores. Nunca vaya a pasar eso por nuestra mente, porque todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos por misericordia, y todo lo que hacemos, sea de hecho, sea de palabra, esto es todo lo que usted y yo hacemos durante el día, todo sea para la honra y la gloria de Dios. Ahí le estamos agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para que vivamos una vida digna, agradable delante de Dios. Y si nosotros caminamos en la voluntad de Él, si nosotros hacemos las cosas que Él quiere, le estamos diciendo, yo camino como tú quieres, Señor. Y eso también es agradecer. Eso también es entender a través de nuestra acción, de mostrarle al Señor que queremos hacer su voluntad y que reconocemos que sin Él no podemos hacer nada. Y es todo. Porque cuando hablamos de agradecer, no solamente hablamos de las cosas espirituales, hay que agradecer todo lo que hacemos, aquello que no consideramos espiritual, pero que si no fuese la mano de Dios no lo pudiéramos haber visto que se ejecutara. Hay que agradecerlo también porque todo viene de Dios y todo es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, entendiendo esto, que tenemos que ser agradecidos en todo y entender que todo sucede por Dios, vamos a entender mejor esta parte de agradecer por todo. Luego, viendo que agradecemos, hermano,
que eso se vuelve un hábito en nosotros, vamos a darnos cuenta que podemos encontrar ese enfoque. Muchas veces andamos perdidos, decimos por ahí, perdidos viendo lo que no debemos de ver, enfocándonos, tomando la atención, todo el enfoque nuestro hacia algo que no vale la pena. Pero cuando usted y yo nos enfocamos en agradecerle a Dios, aunque no entendamos, y no estarle cuestionando por qué fue así, ni por qué no llegó lo otro, hasta ese momento que no estemos haciendo eso, vamos a entender ese enfoque que Dios nos ha creado para su honra y su gloria, para agradecerle, para reconocer que sin Él no somos nada. Y que Él está en los grandes, pero también está en los pequeños detalles que nos rodean a todos nosotros. Vamos a avanzar a la siguiente lámina y ahí también tenemos otro pasaje bíblico. Tenemos Salmo 156. Pero antes de leer esa porción, como ya sabemos que el ser agradecido nos hace enfocarnos en para qué nos ha permitido Dios venir a esta tierra, para qué nos permite que pasemos todas las adversidades. Pero muchas veces nos enfocamos solo en las adversidades, pero ¿y la victoria que viene después? Y que Dios nos acompañó cuando todos nos dieron la espalda. Y que el hecho de que pase ese valle de lágrimas, ese desierto, por el fuego, por el agua, saca la mejor versión de nuestra vida. Hace que dependamos más de Él. Que reconozcamos las cosas que no entendíamos, no teníamos el conocimiento sobre ellas hasta que pasamos un proceso. Si nosotros entendiéramos esto, dejaríamos de estarle huyendo a lo que Dios está trabajando en nosotros. Y entenderíamos que es más valioso el proceso porque ese nos prepara para el resultado que el resultado que vemos en otro o que el otro no tiene aquello. El trato de Dios es personal con cada uno. Debemos entender que todos y todas tenemos un propósito. O sea, esta es la voluntad de Dios. Pero lo vamos a entender siempre si usted y yo somos agradecidos. Las dificultades, hermanos, son utilizadas para hacernos más fuertes, para valorar y ayudar a otros. ¿Por qué las dificultades nos hacen más fuertes? Porque antes de esa dificultad no sabíamos lo que podíamos hacer ni qué podíamos soportar. Además de esto, nos hace que podamos valorar las cosas que a veces pasamos desapercibidas. Cuando ha pasado algo, que nos ha faltado algo, valoramos. Y a la misma vez, cuando salimos en victoria por la ayuda del Señor, salimos al otro lado, hay que dar de gracia a lo que por gracia recibimos. Entonces esto es ayudar a otro, es decir, otro puede estar en el proceso que usted y yo ya pasamos, pero hay que animar al hermano, a la hermana, a decirle que el Señor nos ayudó a vencer y que Él también va a poder. Eso es parte de agradecer, porque es exaltar el nombre de Dios diciendo, en Él todo se puede, porque por Él yo he podido vencer. Por eso el vocabulario de todo cristiano y de toda cristiana debe ser diferente. No debe ser hermana, hermano. Fíjese que hubo alguien más que de eso se murió. Fíjese que yo vi una situación similar y no pudieron superar esa crisis. Fíjese que yo he visto, no, nuestro vocabulario tiene que cambiar. Nuestro vocabulario tiene que ser un vocabulario de victoria, de esa fuerza y fortaleza a través de la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es demostrar el agradecimiento. No decirle al otro que va a morir en el camino. No, porque después de haber pasado aquello, podemos testificar que las promesas de Dios son reales. Podemos testificar que Dios es fiel y verdadero. Podemos testificar que Él cumple lo que promete. Todo eso lo podemos testificar. Entonces vamos a leer Salmo 156, que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová.
Hay quienes entienden esto que es cantar. Pero cuando dice todo lo que respire alabe a Jehová, también he leído que cuando usted y yo respiramos, estamos elevando una adoración a Dios. Y cuando dice todo lo que respire, es decir que no solamente nosotros como humanos. Es por eso que traemos a ejemplo siempre las aves. Ellas están cantando. Vea la naturaleza como un nuevo día, salen nuevas hojas, salen nuevas flores. Y pasa tanto a nivel de la naturaleza, a través de la vegetación, a través de los animales. Tanto el reino animal como el reino vegetal pasan muchas cosas. Es decir, que la manera que en ellos estableció Dios, a ellos así le adoran. Y nosotros respiramos. Nosotros también tenemos que estar alabando al Señor porque respiramos. Pero no puede salir una alabanza, no puede salir un agradecimiento si estamos molestos, si no estamos agradecidos, si no estamos reconociendo el favor de Dios. Porque Dios no recibe un canto o una adoración porque tenga mucha elocuencia una oración, porque tenga las mejores notas, la mejor afinación y entonación. No. A Dios lo que le agrada es lo que viene limpio, puro, que viene desde el corazón. Por eso es que no podemos venir a adorar a Dios, no podemos venir a entregar una ofrenda. Y ofrenda no solamente dinero, ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, si algo no está bien en nosotros. Cuando somos agradecidos, no va a haber nada que nos impida adorar a Dios. Vamos a entender por qué Dios nos creó, para qué nos creó. Para alabanza de su gloria. El problema como humanidad es que nos sentimos merecedores de todo, cuando no somos merecedores de nada. Lo que tenemos lo tenemos por misericordia. A veces cuestionamos tanto a Dios en pensar que hacemos una cosa y la otra. Ni todo el trabajo del mundo logra pagar lo que Dios hace por nosotros. Él lo que añade a nosotros lo hace por misericordia. Y no es por quien haga más, sino quien lo haga con el corazón. Es quien haga con el corazón y que sea agradable delante de Dios. Porque no es sacrificio, sino obediencia. Recuerdo una madrugada hablando con el Señor, yo le preguntaba algo que hacer. Y el Señor me traía esa porción de su palabra. Que a Él le agrada es la obediencia, no el sacrificio. No significa que no haya que hacer sacrificio, claro que sí, pero es la obediencia. A través de la obediencia se le está agradeciendo a Él, porque es como cuando el padre dice a los hijos, decimos hagan esto y lo otro, y el hijo obedece. Eso nos llena de gratitud, eso nos llena de amor, eso nos llena de gozo. Pero el hijo puede venir con ciertas cosas y si no obedeció. Entonces, si decimos que somos agradecidos, la obediencia tiene que estar en nosotros. Porque no podemos ser agradecidos y ser desobedientes. Va de la mano. Entonces hemos leído ahí el Salmo 150 y entendemos que para ese propósito el Señor nos ha creado, para alabarle. Vamos a ver también unos puntos fuertes en qué debemos enfocarnos. A veces el enfoque está en lo que falta, en los problemas, en quien no nos quiere. Recuerde un dicho por ahí, dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Y también dice que en la iglesia crecerá el trigo y la cizaña. Recordemos eso. Es decir, que todas esas cosas nos van a rodear siempre. El punto es que muchas veces nos enfocamos en lo que no tiene valor realmente. Cuando usted y yo nos debemos enfocar en qué.
Entonces los puntos donde debemos enfocarnos es en que en Dios, en nuestro Creador. También debemos enfocarnos en la vida que Él nos ha prestado. La vida es una bendición, hermanos, muy grande. El tener a Dios en nuestro corazón, se recuerda que un día yo le testificaba una experiencia donde iba alguien adelante de mí. Yo iba conduciendo, iba sola. Y como las cosas, cuando Dios quiere tratar algo con uno, no es cuando uno quiere, es cuando Él quiere. Y yo iba conduciendo, iba delante de mí una mujer que es bastante conocida por sus redes sociales acá en esta ciudad, San Miguel. Y yo solo la vi que salió de una residencial e iba a entrar a otra. Y el Señor me hacía ver que como ella ha crecido, hablo financieramente y en popularidad, pero que a ella le faltaba lo más esencial. Y me hizo ver que lo tenía, yo lo tenía. Y es el temor, la reprensión cuando hacemos algo que no está bien. Y eso, hermanos, no tiene comparación de precio. Eso no se compara ni con ninguna popularidad, ni con un estatus económico excedido, elevado. No se compara con eso. Eso es tan valioso porque eso nos está diciendo cómo debemos estar para estar listos para ese momento que usted y yo esperamos. Entonces, si usted y yo nos enfocamos en Dios, en el que nos ha transformado, nos vamos a dar cuenta lo importante y lo valioso que es tener a Cristo en nuestro corazón y tener al Espíritu Santo, que es nuestra guía y nos hace ver que está bien y que no está bien. Luego la vida, hermano, es un milagro del Señor. ¿Cuántas personas salen y no regresan? ¿Cuántas personas no se levantaron este día? La vida, hermanos, eso es una gran bendición. El despertarse y ver un nuevo día. ¿Cuántas personas no se despertaron, no pudieron ver un nuevo día? Y entonces a veces estamos tan apurados, tan afanados. Ay, otro día y quiera trabajar. Hay tantos compromisos. Cuando hay gente que no pudo ver otro día. La salud es algo tan especial también, por lo cual agradecer. En lo que usted y yo nos debemos enfocar también. Es una bendición. Mucha gente tiene la posibilidad de poder buscar los mejores médicos, las mejores medicinas. Y hay cosas que no las puede resolver ni con los mejores médicos ni con la medicina. Pero usted y yo, que ya mencionamos en un inicio a Dios, viene Dios. Y Él hace obras, hermano, que Él no nos pregunta cuánto tenemos de dinero. No. Él lo que ve es aquella fe con la que pedimos el milagro. Y si está en su voluntad, venimos y hacemos su obra. ¿En qué? En pedirle a Él y creer en Él. Y a través de ese milagro, su poder es manifestado y su nombre es exaltado. Entonces, tener a Dios y ver cómo Él toma el control de nuestra salud, de cuántas veces el médico ha dicho que no hay cura para muchas enfermedades, pero Cristo las ha sanado. Si la enfermedad no hubiera sucedido, no hubiéramos podido ver cómo Dios sanaba. Un motivo más también, un punto más por el cual nosotros tenemos que ver en qué enfocarnos y por qué agradecerle a Dios. La familia, hermano. La familia. La familia es algo que el Señor ha añadido a nosotros por su misericordia. No porque seamos merecedores, no. Sino por su misericordia. Ver a nuestros seres queridos con bien. Que después de una jornada todos regresan con bien. Que volvimos de aquel viaje, de aquella rutina, de aquella jornada. Alguien con quien contar y hablar de las maravillas de Dios. Alguien que esté ahí en los momentos difíciles para animar.
Hay motivos grandes para agradecer también y enfocarnos en eso. Y las oportunidades, hermano. Las responsabilidades, veámoslas como oportunidades. Muchas personas quieren y no pueden. Muchas personas desean y no las tienen. Entonces, si nosotros meditamos en aquellas oportunidades que tenemos, vamos a ser más agradecidos que andar pensando, es que yo ya no puedo con esto, demasiada responsabilidad. Pero es una oportunidad. Les repito que algunos no la tienen. Cuando vemos todas las cosas que son una bendición, activamos el agradecimiento. Pero cuando las vemos como responsabilidad, se activa la queja. Se activan otras cosas. Es 2 Pedro 1:3. Y ese texto dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Vea, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí vemos, todo viene de Dios. Esos puntos que hemos visto, Dios, que Él es el origen de todo. La vida viene de Él. La salud viene de Él. La familia viene de Él. Las oportunidades vienen de Él. Hay que entender todo lo que depende de Dios y lo que depende de nosotros. Y más adelante vamos a ver otro texto que habla sobre cuidarnos, porque somos morada del Espíritu Santo. Eso es agradecer también. Eso es agradecer porque Él eso es lo que quiere, que usted y yo cuidemos su templo. Vemos ahí también en la siguiente lámina que dice: pensemos en lo mejor que vendrá. Ya lo difícil que pasó ayer fue ayer. Lo difícil que ha pasado hoy ha sido hoy. Mañana será una nueva oportunidad. Mañana será una nueva misericordia. Todas las cosas tienen un propósito. Dice en la lámina que ninguna victoria llegó sin dificultad. Y es así. Decíamos hace un momento, sin enfermedad, no podemos ver una sanidad. Sin escasez no podemos ver una provisión. Sin una crisis o un problema no podemos ver una solución. Entonces, para ver esa victoria, esa respuesta, el milagro de Dios, tiene que pasar algo primero. Algo en la naturaleza, todo lo conocemos. Vemos todo lo hermosa que son las mariposas, como su belleza y que hay distintas formas, su diseño. Pero la mariposa, antes de ser mariposa, primero oruga, gusano, oruga, y tiene una metamorfosis. ¿Cuántas veces nos desesperamos en la etapa de oruga? No nos damos cuenta que después vamos a ser una mariposa. Se pone a pensar cómo éramos años atrás y cómo somos ahora. Se ha puesto a pensar cómo somos ahora y se imagina cómo vamos a poder llegar a ser con la ayuda de Dios. Y la mariposa no fue de un solo. Vino por parte. Usted y yo no vamos a llegar de un solo. Ni nos imaginamos lo grande que va a ser Dios con usted y conmigo. Pero estamos en el proceso. Disfrutemos y agradezcamos lo que Dios está haciendo. ¿Esto para qué, hermano? Para valorar y agradecer por lo grande. ¿Por qué? Porque para agradecer lo grande hay que comenzar por lo pequeño.
No podemos vivir diciendo yo hasta que vea esto que le estoy pidiendo a Dios le voy a agradecer. No, cada día cuando no lo vemos hay que agradecerle. Cada acción, cada paso cuenta. Pasar al otro lado. No es cuestión de estar aquí y saltar, no, hay que ir paso a paso. Y en cada paso cuenta para llegar. Y en ese paso hay que darle gracias a Dios. Y sabe que el agradecimiento hace que Dios nos lleve a donde Él quiere. Porque Dios levantó hombres y mujeres con honra, hermano. Pero porque se depositaron en las manos de Dios. En la Biblia hay mucho. Y ese Dios que honró a esas personas que se depositaron en Él, a pesar de que todo estaba oscuro, a pesar de que todo parecía injusto. A ese mismo Dios es en el que nosotros nos debemos depositar. Aunque veamos las cosas injustas. Aunque no las veamos como queremos o deseamos. Vamos a leer un poco sobre José. En Génesis 39, 20. Es un poco extensa la lectura que aborda todo esto. Pero, para no extendernos mucho, ahí está la cita, todo que se puede leer. Pero vemos aquí a leer a detalle esa porción. José, sabemos todo lo que pasó, sus hermanos lo vendieron. Él en su emoción, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, el Señor trataba con él a través de los sueños. Él venía y lo contaba a su familia. Al punto que ni a su papá le simpatizó, ¿verdad? Ni a sus hermanos, cuando aquel sueño que veía que la luna y el sol y las estrellas se postraban ante él. El detalle es que José en su inocencia y en su emoción contaba esto. Ni él ni su familia lo entendían. Pero vino después lo duro y sus hermanos lo vendieron. Ellos iban a hacer algo más, pero ¿sabe por qué no hicieron algo más? Porque Dios no lo permitió. Porque hay que entender, hermanos, que las cosas que dejan de pasar no es que se tuvo suerte. Fue Dios que no lo permitió. Dios permite que pasen las cosas hasta donde Él quiere y donde no. Vino José y no lo mataron, sino que lo vendieron. Y aquel José se lo llevaron, lo compraron como esclavo. El punto es que después, cuando ya llegamos a esta parte, se le presentó una situación con la mujer de su amo. Y él pues sabemos por su historia que está en la Biblia, que era un joven que se guardaba para Dios. Y es ahí donde quiero que usted y yo veamos, él se guardaba para Dios. Pero humanamente vemos que sucedió algo injusto. Esta mujer lo acusó de que la había querido violar. Él fue a la cárcel. Pero Dios todo lo ve. Él pudo haber pensado, pero si yo no hice nada malo, ¿por qué fui a la cárcel? Pero la Biblia no me dice a mí que José cuestionó eso. Además de esto, ya antes sus hermanos lo habían vendido. Y las cosas bonitas que Dios quiere añadir a nosotros, no siempre, hermanos, es un paraíso, ni tampoco es en la tierra prometida. José estaba en la cárcel y ahí recibió la interpretación de los sueños. Y es ahí donde vemos en uno de esos versículos que le dice en el capítulo 40 de Génesis, versículo 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué que parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y estaba en la cárcel, hermano. Y vino él y se los contó y todo. Y sabe que esto que Dios entregó a José no lo sacó en ese momento de ahí.
pero sí más adelante. Y vemos a un José que ya sus hermanos lo habían vendido, ya lo habían acusado de algo que no era real. Llegó el momento que Dios lo honrara. Pero ¿será que José sabía hasta dónde Dios lo iba a llevar? José le cuestionó a Dios por qué había permitido todo eso, llevándole una vida digna delante de él. No dice la palabra que él le haya cuestionado. Y si bien es cierto, vemos manifestaciones de José con ya incomodidad y dolor en su corazón cuando vio a sus hermanos, ya en presencia, cuando él ya estaba a cargo de todo, que estaba administrando los bienes, porque sabemos también de que el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas cortas, y el otro también que es igual. Pero durante todo este proceso, durante todo esto, José no anduvo lamentándose. No dice la Biblia que se haya andado lamentando. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay lamento, aunque no entendamos, hay agradecimiento. Entonces, ese joven, a través de lo que está de su vida en la palabra, nos enseña a usted y a mí. Quizás, hermanos, estemos en un pozo porque nos vendieron. Hablo espiritualmente, que nos pasa algo. Quizás nos acusan de algo que no es verdad. Y puede parecer injusto. Pero aún ahí, agradezcámosle a Dios. Él sabe por qué. Y Él sabe lo que va a hacer. Porque el hecho que no libre Dios no significa que Él no exista. Ni que Él no nos ame. Es que para contar un milagro tiene que pasar eso. Porque si José fácilmente hubiera llegado un solo allá, no habría que contar qué pasó, que lo vendieron, que lo acusaron de eso, que estuvo preso. Pero se volvió un testimonio tan grande porque pasó todo aquello previamente. Entonces, para agradecerle a Dios hay que pensar en lo mejor que va a venir y no en lo que está pasando. Siempre en nuestra mente debe estar: esto me va a hacer una mejor versión a mí, porque Dios sabe lo que está haciendo y lo que Dios está trabajando. Y el agradecer y enfocarnos en lo bueno que Dios nos da cada día, hermanos, nos trae ese gozo a nuestro corazón. Vemos ahí que cada día trae su misericordia, trae su bendición, su milagro y el motivo para agradecer y crecer. Cada día usted y yo vamos creciendo en todo lo que nos sucede. Vamos a leer Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por más gris que haya sido este día, mañana otra vez sale el sol. Y si usted y yo podemos ver el sol, es una nueva oportunidad, es una misericordia de nuestro Padre Celestial. Que le podemos dar gracias a Dios. Tenemos tanto por levantarnos, por ver a nuestra familia en pie, por ver ese nuevo día, por ver esos alimentos, por permitir que ya tempranito en este ministerio han estado orando por nosotros en la madrugada, luego que nos van a llamar las hermanas porque nos van a unir la bendición. Qué gozo, otro motivo más para agradecerle, porque podemos trabajar, porque podemos ser funcionales, porque podemos ir a la iglesia, porque podemos servirle, porque podemos reunirnos con los hermanos, porque podemos escuchar testimonios de su misericordia, porque podemos caminar, porque podemos cantar, porque podemos orar, porque nos podemos tomar esa tacita de café, porque podemos hablar con el hermano y la hermana, escucharle, porque tenemos una cama donde reposar. ¿Cuántas personas, hermano, en la calle no tiene donde dormir? No le espera a nadie. Y peor aún, ¿cuántos no abandonados que no tienen nada?
sino que abandonados de las manos de Dios porque no tienen el temor de Cristo en su corazón. Pero usted y yo lo tenemos. Usted y yo lo tenemos. Tenemos palabra en la iglesia, aquí. Dios nos habla de muchas maneras. Dios bendiga a mi hermano Noé, que nos trae palabra el día jueves, el día de mañana. Nos trae un nuevo alimento espiritual. Siempre le diré, siempre oremos por la palabra. Porque es un micrófono encendido. Pero la respuesta a lo que Dios nos quiere entregar viene a través de la oración de todos como ministerio. Entonces vemos, hermanos, que hay tanto por lo cual agradecer. ¿Y cómo se comienza? Agradeciendo. Así se comienza, agradeciendo. No esperemos que sea un espacio para contar testimonio. No, a cada instante. ¿Sabes? Si un momento yo todo, hermano, yo le agradezco a Dios porque Él me ha enseñado que todo, absolutamente todo lo pongo en manos de Él. Y cuando le digo todo, es todo. Incluido lo laboral. Y por grande o pequeño que sea, siempre lo pongo en Él. Y hace poco, sé que fue Él, se hizo algo. Y me puse a reír, yo le dije, gracias Señor, tú lo hiciste. Te lo dije y tú lo hiciste. Y en breve voy a poder hablar de este tema, le dije, me puse a sonreír. Y no nos limitemos solamente a contar una vez si usted siente en su corazón. Se lo digo por experiencia, a veces uno tiene un tiempo para contar un testimonio, pero de repente uno a veces dice, pero yo esto lo he contado tantas veces, pero viene el Señor y hace que se lo queramos contar a alguien más. No nos resistamos. Dios sabe lo que va a hacer a través de ese testimonio que vamos a contar. Y nunca crea que las grandes cosas son los testimonios, las pequeñas no. Porque es que ni las pequeñas podemos hacer si no fuera la mano de Dios. Entonces comencemos cada día agradeciéndole a Dios en cada pequeño detalle. Eso agrada a Dios, hermano. Y hace que nos cuidemos el alma, el espíritu y el cuerpo. Porque una vida agradecida, como le dije en un inicio, trae gozo, trae paz, trae alegría. La gratitud nos beneficia tanto. No así el odio, no así el rencor, no así el egoísmo. No, eso no. Pero la gratitud, sí, el amor. Porque van de la mano. Ahora bien, les dije en un inicio que traía una actividad. Hice la última lámina, listo para la actividad de este tema. Hermanos, esta actividad es para ayudar a aplicar todo lo que hemos aprendido respecto al agradecimiento. Y que notemos nosotros la diferencia entre el inicio y el final de hacer este ejercicio. Y ahí a un costado derecho está una imagen que dice 30 días de agradecimiento o autocuidado. Les reitero, agradecer es cuidarnos. Y ahí está el nombre. Yo se lo voy a enviar en digital. Yo no puedo ir donde usted está y exigirle que lo imprima. Yo lo que le sugiero en el amor del Señor, porque esto le soy sincera, lo he hecho porque Dios lo puso en mi corazón.
y cada partecita yo la he trabajado. ¿Por qué la he trabajado? Porque a Dios así le ha placido y Él lo ha hecho. Solamente ha usado mis manos y mi mente. Porque todo lo hace Él. Y le animo a que la imprima. Porque digital le va a costar más llenarla ahí. Que la imprima, la pegue en un lugar donde usted sabe que cada mañana usted va a estar ahí. No sé, puede ser la habitación, puede ser donde tiene que sus cremas, su loción, qué sé yo, su Biblia. Ahí la puede poner. Y cada día agradecer por lo que pregunta cada día. Y la voy a compartir en este momento para que la tengan ahí. Y ya para ir finalizando voy a leer qué dice cada día. Va a quedar ahí en el grupo. En un principio pensé enviarla solo a los que estaban, pero la voy a dejar en todo el grupo, pues todos pueden participar de la actividad. Y si bien es cierto, de aquí a 4 semanas vamos a hablar de esto, pero yo no quiero que lo haga solo porque vamos a hablar en 4 semanas, ni tampoco que no se van a conectar todos ese día, no. Sino que para que le demos la honra y la gloria a Dios de la diferencia que hay en volver a algún hábito y cómo nos sentimos. Y el primer día dice qué comida agradezco hoy. El segundo, qué sonido agradezco hoy. El tercero, qué lugar agradezco hoy. El cuarto, qué familiar agradezco hoy. Qué alabanza agradezco hoy. El quinto, el sexto, qué noticia agradezco hoy. El 7, qué textura. El 8, qué conocimiento. El 9, qué suceso pequeño. El 10, qué sabor. El 11, qué tecnología. El 12, qué cosa natural. El 13, qué recuerdo. Le estoy omitiendo el agradezco hoy, porque esa parte siempre la lleva, para que avancemos. El 14 dice qué momento del día agradezco hoy. 15, qué habilidad. 16, qué motivo de reír. 17, qué simple placer. 18, qué amigo. 19, qué aroma. 20, qué hobby. 21, qué parte del cuerpo. 22, qué reto. 23, qué cosa pequeña. 24, qué viaje. 25, qué emoción. El 26, qué tacto. El 27, qué aspecto de mi vida agradezco hoy. 28, qué animal, o puede ser su mascota, ¿verdad? El 29, qué hábito. Y 30, qué objetivo agradezco hoy. Ahí está cada día. La idea es que cada día usted lo llene en lo que usted agradece por eso. Y eso nos va a ayudar a hacer, ese ejercicio nos va a ayudar a ser más conscientes de que tenemos que ser agradecidos en todo. Yo sé que ahí en el cuadrito va a llenar una parte de lo que dice que agradece hoy, pero eso va a hacer que usted y yo reconozcamos cuántas cosas más hubieron. Y uno siente diferencia, le digo porque yo he hecho este ejercicio. Y es una idea, es una tabla de 30 días. Y esto no significa que se hace un mes y luego no, usted puede repetirlo, incluso si usted quiere hasta usted puede hacer su cuadro, pero ya tiene una idea y usted puede poner otras cosas, otra pregunta ahí. El punto es que nunca se nos olvide ser agradecido. Nunca, pero nunca se nos olvide ser agradecido, porque Dios es bueno y sigue siendo bueno. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta nueva oportunidad que me ha concedido de poder compartir un tema más para su honra y su gloria. Que su Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a ser mejores cada día, forzarnos más y ser agradables siempre delante del Señor, que por su misericordia estamos en pie y con Él vamos a pasar al otro lado. Así que recuerde hoy, antes de acostarse, cuántas cosas por las cuales darle gracias, y al levantarse,
cuantas cosas por las cuales dar el gracias al Señor. Un día nos hablaba hermano Noé que la palabra no solamente nos habla al acostarnos, sino también al levantarnos. Y que cada momento, hermano, es irrepetible. Con cada minuto, con cada hora, quedémonos con lo valioso, no con lo que lastima. Sabe que un día estaba viendo un reloj y me puse a meditar. Era la tarde y no sé qué me dio y me le quedé viendo un minuto completo cómo pasaba la aguja segundera. Y me sonreí, le dije yo, Señor, de verdad que desde que fui concebida en el vientre de mi madre, el tiempo comenzó a correr para mí. Y no va a parar hasta que tú me llames a tu presencia, como sea tu voluntad. Que ya luego es un tiempo eterno. Pero lo que le quiero decir que aquel minuto que yo vi en el reloj que pasó, yo nunca más, hermano, si es cierto, se va a volver a repetir esa hora, quizás la fecha, pero ya no del mismo año. Ya no. Este minuto, esto que hemos hablado, ya no va a repetir. Y también eso, también el Señor nos ha traído palabras sobre eso a través de mi hermano Noé. Entonces, como aquel minuto, aquel día, aquella semana que se fue, quedémonos con lo valioso. Lo malo, dejémoslo, total, ya se fue. Ya se fue. Muchas cosas mejores vienen adelante. Así que hasta acá mi tiempo, hermano. Todo sea para honra y gloria del Señor. Dios me les bendiga.